Considerando un tutorial anterior en el que se analizan las diferentes formas de fusión entre empresas del grupo que se recomienda visionar con carácter previo al presente, a partir de este tutorial vamos a analizar las diferentes situaciones que pueden darse entre fusiones de dominante dependiente y también entre fusiones de sociedades dependientes, también llamadas fusiones entre empresas gemelas o hermanas. En concreto, en este caso analizamos la situación de una fusión por absorción en el que la dominante tiene un control directo sobre la dependiente, de forma tal que, con carácter general, de acuerdo con el artículo 23 de la NOCAP, se determinará que la sociedad adquirente es la dominante, mientras que la adquirida es la dependiente, de forma tal que esta última se disolverá, quedando su negocio integrado con el de la dominante, que subsistirá para la realización de las operaciones venideras. Para la contabilización de las operaciones de fusión por absorción entre una sociedad dominante que controla de forma directa a una sociedad dependiente, hay que observar las siguientes reglas. Respecto al valor de los elementos patrimoniales de la dependiente, es decir, del negocio adquirido, este deberá de registrarse en las cuentas de la dominante según el valor en cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo al que pertenezca, de acuerdo a lo preceptuado por las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, cuyo acrónimo es el NOCAF. En cuanto a las cuentas anuales consolidadas que deben de aplicarse para obtener la valoración citada, deberá de considerarse en todo caso la integración de la dependiente en el grupo o subgrupo mayor, siempre que se trate de una sociedad dominante española. En cualquier caso, las diferencias que puedan surgir como consecuencia del registro contable anteriormente comentado deberán de reconocerse en una partida de reserva. Por otra parte, si se diese el caso de que no se han formulado cuentas anuales consolidadas como consecuencia de la aplicación de algunos de los motivos de dispensa que prevé la normativa sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas, habrá que tomar alternativamente los valores del negocio adquirido correspondientes a las cuentas anuales individuales de la sociedad dependiente. Finalmente, en lo que se refiere a la fecha de efectos contables, pues esta se corresponderá con carácter general al ejercicio en el que se aprueba la fusión, aunque no obstante, si una de las sociedades se ha incorporado al grupo correspondiente en el ejercicio en el que se produce la combinación de negocios, entonces será precisamente la fecha de adquisición la que se tome a efectos de la fecha de efectos contables. Respecto a la operatoria, para poder conocer cuál es el resultado de la operación de fusión para la sociedad adquirente, se puede practicar el siguiente razonamiento matemático. En este sentido, si entendemos que la variable determinal es res, es decir, el resultado de la fusión a registrar en las reservas de la sociedad dominante, las variables PC2 y PC1 representarían el valor contable del patrimonio de la dependiente en la fecha de fusión y adquisición respectivamente, mientras que PR2 y PR1 se harían referencia al valor del patrimonio a valor razonable en las mismas fechas. Por otra parte, la variable PLU y la variable FCO correspondería a las plusvalías existentes de la sociedad dependiente en la fecha de adquisición que se mantienen en la fecha de fusión y el fondo de comercio el que pudiera derivarse de la inversión en la fecha de adquisición por parte de la dominante. Por otra parte, el valor de la inversión de la dominante en la dependiente quedaría representada por la variable INV y el valor de la amortización del fondo de comercio por la variable AAF en la medida que han transcurrido más de un ejercicio económico desde su puesta en valor, considerando a estos efectos que desde el año 2016 se presupone que a falta de otra información el fondo de comercio es amortizable en un periodo máximo de 10 años. Finalmente, H minúscula representaría, en su caso, el porcentaje de participación de los socios minoritarios en la sociedad dependiente cuando la dominante tiene el control sobre la misma por encima del 50%, sin tener el total control del 100%
en cuyo caso estaríamos ante una fusión impropia que se estudiará en videotutoriales siguientes. Partiendo de este grupo de variables, la primera ecuación que podemos escribir es que el resultado de la operación sería igual al valor contable del patrimonio en la fecha de fusión más las plusvalías más el fondo de comercio menos la parte del patrimonio en la fecha de fusión a valor razonable que pueda corresponder a los socios minoritarios y menos el porcentaje de la inversión correspondiente. Por otra parte, sabemos que las plusvalías sería la diferencia entre el valor del patrimonio a valor contable y razonable en la fecha de adquisición, mientras que el fondo de comercio se derivaría en la fecha de adquisición de la diferencia del valor de la inversión menos el valor del patrimonio a valor razonable de la compañía que adquiere la dominante y menos, en su caso, la amortización acumulada de dicha variable. A partir de estas tres ecuaciones podemos escribir la cuarta, según la cual el resultado de la fusión sería igual a la diferencia de los patrimonios contables en las fechas de fusión y adquisición, menos a su vez la diferencia de los patrimonios a valor razonable en dicha fecha, multiplicado por el valor del porcentaje de los minoritarios y menos la amortización acumulada del fondo de comercio en su caso. En el ejercicio práctico que se recoge en el presente vídeo, procederemos a calcular dicha variable del resultado de la operación de fusión a favor de la dominante. El ejemplo 10 se refiere al caso de las sociedades mercantiles Coresa y Racosa, que desde el inicio del ejercicio 2002X-1 han conformado un grupo empresarial en el que Coresa posee un paquete de acciones por el 80% del capital de Racosa adquirido por la cifra de 1.250 unidades monetarias, con lo cual la sociedad Coresa será la sociedad dominante en el citado grupo empresarial donde Racosa es la dependiente. Transcurridos 2 años desde la conformación del citado grupo, las compañías mencionadas acuerdan llevar a cabo una operación de fusión por absorción en la que la dominante Coresa va a absorber el negocio de la dependiente Racosa, a cuyos efectos se da la siguiente información: situación del balance de Racosa en la fecha de adquisición, es decir, al inicio del ejercicio 2002X-1, así como al cierre del ejercicio 2002X en el que se va a producir la fusión. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en el citado balance de 31 de diciembre de 2002X, el resultado del ejercicio de 100 unidades monetarias está conformado por un total de ingresos de 250 unidades monetarias y un total de 150 unidades monetarias de gastos. Siguiendo con la información facilitada por el ejemplo 10, a continuación se incluye el balance de situación de la dominante Coresa en la fecha de fusión, donde se puede observar dentro de su activo la participación en la dependiente Racosa. Por otra parte, teniendo en cuenta que Coresa únicamente posee el 80% del capital de Racosa, el supuesto informa de la composición del capital de la dominante a efectos de la necesaria ampliación de capital que deberá de realizar para retribuir a los accionistas minoritarios de la sociedad Racosa. Con la información de la diapositiva anterior y la presente, el supuesto solicita lo siguiente. En primer lugar, analizar las características de la operación de fusión planteada. En segundo lugar, contabilizar la operación de fusión en los libros de la sociedad dominante Coresa, prescindiendo del efecto fiscal. Finalmente, el apartado C señala que se debe de presentar el balance de la sociedad dominante Coresa después de llevada a cabo la operación de fusión. Comenzamos la solución del ejemplo 10 abordando las características de la fusión planteada. En este aspecto se observa que se trata de una fusión entre empresas del grupo dominante dependiente con control directo, dado que la sociedad Coresa es propietaria del 80% de forma directa del capital de la dependiente Racosa, con carácter previo a formalizarse la operación de fusión. En cuanto a la normativa contable que debe aplicarse, la misma se corresponde con la norma de registro y valoración 21ª en su apartado 221A.
Por otra parte, la valoración de los elementos de la sociedad dependiente Racosa deberá coincidir con el valor incluido en las cuentas consolidadas del grupo. Finalmente, en lo que se refiere a la fecha de efectos contables, esta será la de inicio del ejercicio 2002X, dado que ambas compañías pertenecen al mismo grupo precisamente en el ejercicio en que la operación de fusión ha sido aprobada. Iniciamos a partir de esta diapositiva la solución del apartado B, cuya finalidad es registrar la operación de fusión en los libros de la dominante Coresa. Si bien, no obstante, debemos de practicar determinados cálculos matemáticos con carácter previo para poder ser utilizados posteriormente en los apuntes contables correspondientes. Así, en primer lugar, es necesario determinar cuál es el patrimonio a valor razonable en la fecha de adquisición, de acuerdo con la información facilitada en el enunciado, y en este sentido se observa que los activos y pasivos a valor razonable son de 1.200 unidades y 100 unidades, con lo cual el patrimonio a valor razonable de la dependiente Racosa asciende a 1.100 unidades en la fecha de adquisición. En cuanto al fondo de comercio derivado de la inversión de la dominante Coresa en la dependiente Racosa, el mismo se calcula a partir de los siguientes parámetros. El coste de la combinación es de 1.250 unidades monetarias y teniendo en cuenta que Coresa adquiere el 80% del patrimonio a valor razonable, es decir, 880 unidades monetarias, el fondo de comercio asciende a la cifra de 370 unidades monetarias. Por otra parte, considerando que la sociedad Coresa es la inversora mayoritaria, pero no posee la totalidad del capital de la dependiente Racosa, es necesario calcular cuál es el valor del capital a emitir a favor de los socios minoritarios de Racosa. En este sentido, se sabe que el valor razonable de los activos de la adquirida es de 1.800 en la fecha de fusión, mientras que la de sus pasivos es de 100, con lo cual el patrimonio neto a valor razonable en la fecha de fusión asciende a 1.700 unidades monetarias, y teniendo en cuenta que el valor de los minoritarios es del 20%, la emisión de capital deberá ascender a la cifra de 340 unidades monetarias. Siguiendo con los cálculos necesarios con carácter previo a los apuntes contables del registro de la fusión en los libros de la dominante Coresa, procede a continuación determinar el valor consolidado de los elementos de la dependiente Racosa. En este sentido, en la fecha de fusión se sabe que el valor contable de los activos de dicha compañía es de 1.500 unidades monetarias, mientras que las plusvalías ascienden a 200 unidades monetarias, sin más que comparar el patrimonio a valor contable y razonable en la fecha de adquisición, que se supone se mantienen en la fecha de fusión. En cuanto al valor del fondo de comercio, se calculó que era de 372 unidades monetarias, pero teniendo en cuenta que han transcurrido 2 años, neteado quedaría en la cifra de 296 unidades monetarias, suponiendo una amortización del 10% durante 10 años. En cuanto al valor contable de los pasivos en la fecha de fusión, es de 100 unidades monetarias, con lo cual el valor consolidado de los elementos de la dependiente Racosa sería de 1.896 unidades monetarias. Partiendo de la cifra anterior, procede a determinar cuál sería el importe de las reservas que proceden de la operación de fusión. Así, se sabe que el valor del pasivo a favor de los socios de Racosa sería de 1.896 unidades monetarias, el cual se disminuye en 100 unidades monetarias correspondiente al valor del resultado, que directamente se identifica a efectos de incluirlo junto con el de la dominante Racosa, con lo cual el pasivo neto a favor de los socios de la dependiente sería de 1.796 unidades monetarias. Por otra parte, teniendo en cuenta que la participación de accionistas minoritarios anteriormente calculada es de 340 unidades monetarias y que el valor de la inversión, como se dijo, es de 1.250 unidades monetarias, el valor de las reservas a registrar por la sociedad dominante Coresa procedente de la operación de fusión por absorción de Racosa es de 206 unidades monetarias. Si deseamos determinar la cifra de reservas que deberá de contabilizar la dominante después de realizada la operación de fusión por absorción de la dependiente Racosa, se puede utilizar el planteamiento matemático expuesto anteriormente, el cual, partiendo de la ecuación 4, nos indica que las reservas serán igual a la diferencia de patrimonios contables
en las fechas de fusión y adquisición, menos la diferencia de patrimonios a valor razonable en dicha fecha multiplicada por el coeficiente correspondiente a la existencia de minoritarios en la sociedad dependiente y menos en su caso la amortización acumulada del fondo de comercio. Al respecto, tomando en consideración las cifras que facilita el ejemplo 10, se obtiene el siguiente resultado analítico que después de realizar operaciones da una cifra de 306 unidades monetarias que deben registrarse en reservas, si bien desglosada en 100 unidades monetarias del resultado del ejercicio que expresamente queda separado a efectos de conjugarlo con el correspondiente a la dominante coresa y el resto de 206 unidades monetarias que se llevará directamente a una cuenta de reservas. De acuerdo con los cálculos realizados anteriormente, se procede a continuación al registro de las operaciones contables derivadas de la fusión en los libros de la dominante coresa. Así se reapertura en primer lugar la contabilidad de la dominante, de acuerdo con la información facilitada en el supuesto, y posteriormente se procede a la recepción del patrimonio de la adquirida Racosa, donde vemos que se contabilizan activos por la cifra de 1.700 unidades monetarias equivalente a su valor contable más las plusvalías de 200 unidades monetarias, junto con el fondo de comercio neteado de amortización por 2 ejercicios, reconociéndose además los pasivos correspondientes por la cifra de 100 unidades monetarias. Por otra parte, se desglosa el resultado del ejercicio de Racosa, en este caso en ingresos por 250 unidades monetarias y gastos por 150, todo lo cual hace un valor neto del pasivo a favor de los socios de Racosa de 1.796 unidades monetarias, como previamente se calculó. Siguiendo con la contabilidad de la dominante coresa, a continuación se incluye el asiento por la emisión de los títulos para entregar a los minoritarios de la dependiente Racosa. Seguidamente se procede a la cancelación de la deuda con dichos socios por la cifra de 1.796 unidades monetarias, que se satisface de la siguiente manera. Se entregan 340 unidades monetarias por el valor de las acciones emitidas a favor de minoritarios y se cancela la inversión realizada en la compañía que se ha extinguido, llevándose la diferencia de 206 unidades monetarias previamente calculadas a cuentas de reserva. Por último, se capitaliza el valor de las acciones emitidas a favor de minoritarios, procediéndose por tanto a cancelar la cuenta 194 y a elevar la cifra de capital de la sociedad dominante coresa en 340 acciones de 1.000 unidades monetarias cada una. El apartado C del ejemplo 10 solicita el balance de situación de la dominante adquirente coresa tras la operación de fusión, el cual tiene el siguiente detalle. Como se observa, aparecen los activos y pasivos de la sociedad dominante de acuerdo con la información facilitada en el supuesto, junto, como no puede ser de otra forma, con los adquiridos del negocio de Racosa, donde se observan activos por 1.700 unidades, que incluyen las plusvalías procedentes de la fecha de adquisición que se mantiene, junto con el fondo de comercio neteado de 2 años de amortización y, además, reconociéndose los pasivos por 100 unidades monetarias. Por otra parte, dentro del patrimonio neto de la adquirente, el capital social se ha incrementado en 340 unidades monetarias procedentes de la ampliación de capital a favor de los minoritarios de la dependiente Racosa, mientras que sus reservas se elevan a 3.106 unidades monetarias, equivalente a las 2.900 existentes al inicio de la operación, más el incremento derivado de la fusión por 206 unidades monetarias. Por último, se expresan de forma detallada los resultados de Coresa y Racosa, dado que los mismos deberán ser manejados conjuntamente por la sociedad adquirente. Y con este supuesto damos por finalizado este tutorial relativo a las operaciones de fusión entre empresas del grupo dominante dependiente con control directo, invitando a los interesados a visionar el próximo vídeo tutorial donde se analizará esta misma operación desde el punto de vista de una fusión inversa. Muchas gracias por la atención prestada.